La verdad es que este estudio, como les decía, es la trayectoria, la denominamos la trayectoria para la ruta, ¿cierto? O la hoja de ruta para una matriz eléctrica sin emisiones o net cero. Y quiero referirme básicamente a algunas cifras que yo creo que son importantes para entender el contexto de dónde estamos, ¿cierto? Y dónde queremos ir. ¿Ah? Y creo que el aporte de este estudio es efectivamente la cuantificación de los desafíos para no tener, en el fondo, yo escucho siempre frases que son, pareciera un poco en el aire, cuando no se cuantifican y no estamos hablando y no estamos cuantificando la envergadura del desafío. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber? Bueno, efectivamente, en el año 2021, ¿cierto? Tenemos cifras bastante celebrables desde el punto de vista del crecimiento de las renovables. En promedio, ¿cierto? La generación eléctrica generada por energías renovables tuvo un 27% de participación dentro de la matriz de generación y tuvo un aumento de 5 puntos porcentuales respecto del año 2020. Evidentemente, reforzado, ¿cierto?, por la recuperación de la actividad post-pandémica. Pero aún así, estas cifras creo que son importantes de contextualizarlas porque finalmente tenemos un punto que hay que hacer alerta. Si bien el aumento de la generación renovable es notable, la cifra récord de participación efectivamente se dio, digamos, con este 27%. Hoy día, a mayo del 2022, estamos más o menos en promedio con un 35% de participación. O sea, hemos seguido aumentando, ya casi 10 puntos porcentuales por sobre el porcentaje que ocurrió, ¿cierto?, en el año 2021. Pero el punto de alerta es el siguiente. La verdad es que el mayor aumento de las energías renovables ha venido a sustituir el menor aporte hidroeléctrico, ¿cierto?, que se nota ahí en el gráfico de barras en el color azul, la porción, ¿cierto?, de aporte de generación hidroeléctrica y, por lo tanto, evidentemente, la sustitución renovables por termo, ¿no? Por energía generada por unidades térmicas, la verdad es que no ha ocurrido porque estamos simplemente sustituyendo hidroelectricidad o el menor aporte hidroeléctrico y obviamente el crecimiento de la demanda. Entonces, algunas otras cifras que son muy positivas, evidentemente la máxima participación horaria de renovables, ¿no? Esto lo medimos en Acera todos los meses. Quienes conozcan bien nuestro boletín estadístico tiene muy claro, ¿no?, de esta gráfica, ¿no?, en donde medimos mensualmente cuál es la hora que ha tenido el mayor aporte de generación renovable dentro de la matriz eléctrica. Y esto en el año 2021 ocurrió el 28 de noviembre, ¿cierto?, de ese año, a las 16 horas, porque el 65.7% de toda la energía generada provino efectivamente de la matriz eléctrica. Eso es también una cifra muy relevante e importante para entender dónde estamos situados. También es cierto que la mayor penetración renovable ha traído como consecuencia el aumento de los denominados vertimientos del sector eléctrico. En el 2021, las reducciones, ¿cierto?, de aportes e inyecciones de energía solar y eólica llegó a los 448 gigawatt hora, un 3,3% de toda la generación disponible y un 81% más de vertimientos que lo registrado en el 2020. Eso es muy importante señalarlo porque en el año 2021, digamos, fue un récord, pero en el año 2022 hemos superado ese récord ya con creces. Al mes de mayo habían 580 gigas, ¿cierto?, también vertidos en el sistema. Evidentemente estamos hablando del sistema, digamos, de Nogales hacia el norte y por lo tanto tenemos ahí un dolor, ¿cierto?, como industria, porque eso es equivalente en el fondo, esos 448 gigawatt hora del año 2021 son equivalentes al 50% de la generación anual que aporta una carbonera de 150 megas, una carbonera más bien de tamaño, ¿cierto?, de esa índole. Pero para que tengan órdenes de magnitud, evidentemente eso no ayuda a la mayor penetración de las renovables y esta
este reemplazo, ¿no?, que queremos hacer de energías renovables por térmica. También el factor de emisiones, ¿cierto? Tuvimos malas noticias en el año 2021 porque el factor de emisiones terminó aumentando en un 5%, debido precisamente a que el parque térmico terminó también con una generación mayor a la del 2020. En el año 2021 tuvimos un 6% más de generación térmica, un 2% más de carbón particularmente, y eso hizo entonces que el factor de emisiones del sistema eléctrico nacional aumentara en este 5%. Eso no es muy buena noticia y, bueno, evidentemente tenemos ahí un esfuerzo, ¿cierto?, para entender dónde tenemos que concentrar nuestros esfuerzos. ¿Qué es lo importante? Y lo decía yo en la introducción a propósito de entender dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Bueno, hoy día está muy en plena discusión, ¿cierto?, las hojas de ruta, ¿no? Las hojas de ruta, el coordinador el día de mañana va a lanzar su hoja de ruta para también la transición energética y un sistema eléctrico sin emisiones. Nosotros ese estudio lo hicimos en el año 2020, como les adelantaba, el 2021, el 2020 lo encargamos, el 2021 lo desarrollamos junto a SPEC y el Instituto de Estudios Complejos de la Universidad de Chile, el ICI, y aquí quiero repasar un poco las conclusiones, los hallazgos de este estudio, porque son importantes para poder efectivamente cuantificar el desafío y entender entonces por dónde tenemos que partir, qué esfuerzos y dónde tenemos que concentrarnos. El estudio tenía básicamente 3 escenarios, muy rápido. Un retiro del carbón total de la matriz de generación eléctrica al 2025, otro retiro, ¿no?, y las condiciones, ¿cierto?, que permitirían el retiro de ese carbón al 2030, y luego un retiro de fósiles total al 2040. Este estudio entonces lo que pretendió, y aquí un poco el punto, ¿cierto?, del objetivo, es entender cuáles eran los principales elementos habilitantes y condicionantes. Hoy día llamamos a esto las condiciones, ¿cierto?, habilitantes, ha sido como la jerga del sector para denominar a este conjunto de elementos. O sea, ¿qué es lo que tiene que pasar para que se retire el carbón al 2030, para que se retire el carbón, el diésel, el gas al 2040? Y yo me voy a referir a 2 escenarios en particular, los dejo invitados cordialmente para que lean y bajen nuestro estudio que está en la página web de Acera, el www.acera.cl. Pero básicamente tenemos entonces escenarios que identificaron estas condiciones para permitir el cierre primero del carbón, ¿cierto?, al año 2025 y al 2030. Esos son los 2 escenarios a los que me voy a referir. Y básicamente asegurando, ¿cierto?, una estabilidad del sistema, la no afectación de la seguridad y, evidentemente, mantener su funcionamiento en condiciones de eficiencia económica. Entonces, tenemos en el fondo estos escenarios a los que ya me referí. El 1, el cierre total del carbón al 2025, el cierre total del carbón al 2030, ¿cierto? Y el escenario net cero, ¿cierto?, sin emisiones al 2040. ¿Cuáles son los hallazgos? Yo creo que aquí este es el punto central de la conferencia de hoy para que estas cifras queden, ¿no? Yo creo que eso es lo importante cuando nos referimos al desafío de la descarbonización del sector eléctrico. Hicimos análisis durante un año, todos los análisis que corresponden en el fondo a la seriedad de un estudio que quiere aportar a la discusión, y básicamente lo que tratamos de repetir, ¿no?, y que quede grabado, ¿cierto?, en todas las personas y profesionales interesados, es que para sacar estos 5,5 gigas de carbón que tenemos, ¿no?, tenemos que agregar 18 gigas de renovables a la matriz. Hay 10 de esos renovables, 10 gigas de renovables que ya están en curso, o sea, tienen algún grado de desarrollo, algún grado de identificación, y eso lo tendríamos que hacer en 3 años. O sea, tenemos que agregar 8 gigas más, además de los 10 que ya están en curso, en solo 3 años. Evidentemente que eso le da una presión, ¿cierto?, importante, tanto a los desarrolladores, a las inversiones y, por supuesto, al territorio, para desarrollar estos 7.000 megas de horas de generación y 1.100 megas de almacenamiento adicionales a estos 10.000 que ya hoy día están en el sistema.
alguna especificación, digamos, adicional. Ahí ustedes tienen un gráfico muy explicativo. La primera columna, ¿cierto?, es la capacidad actual al 2021, ¿no?, con cifras muy recientes al año 2021. Los 10 gigas que están en curso, ¿cierto?, en desarrollo. La parte del gráfico que se ve debajo del eje de las X es evidentemente la representación del retiro del carbón, por eso está en la parte, digamos, de números negativos de la gráfica, pero tenemos que agregar 10 gigas adicionales y tenemos que agregar 8,1 gigas adicionales a los ya 10 en desarrollo para lograr un retiro del carbón al 2025. Ahora, para que el sistema efectivamente quede estabilizado y balanceado, la capa adicional, además se requiere también una capacidad adicional al año 2040 en distintas cifras que van increciendo, ¿cierto?, dependiendo del periodo entre el 2026 y el 2030, entre el 2031 y el 2035 y entre el 2035 y el 2040. Con una alta porción, ¿cierto?, de energía solar, pero ustedes verán que hacia el final del periodo, hacia el año 2040, se requiere una gran cantidad de concentración solar de potencia y también de almacenamiento. Así que ese son un poco el panorama, ¿cierto?, del retiro al 2025. Ahora, importante entender que aquí hay una serie de hallazgos, ¿cierto?, como decía yo, que son importantes los hallazgos al final son reflexiones que tenemos que tener clarísimos, ¿cierto?, para entender si es posible o no hacer este retiro. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que asegurar, ¿cierto?, para hacer este retiro efectivamente en condiciones de seguridad, de mantención de eficiencia económica, vamos a requerir de la presencia del gas natural en este escenario, ¿cierto?, al 2025, para que efectivamente exista, ¿cierto?, este balance en el sector. Ahora, esa presencia de gas natural, según los resultados de nuestro estudio, tendrá que ser presente durante todo el año, sin estacionalidad como en el fondo ocurre hoy día, ¿ya? ¿Y eso para qué? Para evitar efectivamente el uso intensivo del diésel de generación, que es un factor que hoy día está afectando vis a vis de la sequía, del menor aporte hidroeléctrico, ¿cierto? La generación hoy día depende, y eso es una realidad de cómo estamos hoy día, depende efectivamente del aporte de la generación diésel. Entonces, si queremos disminuir el diésel, tenemos que tener una matriz con gas natural flexible durante todo el año. Segundo, incorporar almacenamiento, ya lo dijimos, ¿cierto?, para evitar alzas de costos marginales. También una mayor flexibilidad en la operación intradiaria de la generación hidroeléctrica, que obviamente tiene, y ahí el desafío, posibles conflictos con otros usos de agua e impactos de ecosistemas locales, pero también un conjunto de modernización de políticas y procedimientos de despacho intradiario del operador. Y por último, importante señalar que si estos 8 gigas, ¿no?, que en 3 años deberían aparecer, no sabemos cómo, pero es lo que el estudio indica, ¿no? O sea, tenemos ahí un desafío que es más bien un deseo simplemente voluntarista. Evidentemente van a observarse niveles elevados de uso de diésel que van a comprometer el desarrollo, ¿cierto?, de la reducción de emisiones, que es lo que estamos buscando. Entonces, la verdad es que termina siendo un socio, ¿cierto?, un escenario que no es conveniente del punto de vista de la reducción de emisiones para el sector eléctrico. El segundo punto, ¿cierto?, que yo creo que es muy importante señalarlo y aprovecho la oportunidad y el tiempo de hacer un repaso, es sobre todos esos aspectos de la operación del sistema que generalmente los estudios no tienen la capacidad, la profundidad para referirse. Este estudio sí se dedicó, ¿cierto?, a estudiar todas las condiciones de operación del sistema. Y respecto al cumplimiento de estándares de seguridad y calidad de servicio, ¿cierto? Hay entonces un escenario seleccionado con baja disponibilidad de inercia en el sistema, con un uso intensivo y completo de las líneas entre Pan de Azúcar y Polpaico en 500, ¿cierto? Y con una participación eólica solar del 90%. ¿Eso por qué? Porque estamos retirando todo el carbón, ¿ya? Eso es importante señalarlo.
Entonces, aquí hay, en el fondo, una condición, ¿cierto?, de falla que podría ocurrir frecuentemente durante horas del día y en particular en algunas etapas del año, ¿cierto?, el segundo trimestre del año, porque obviamente con hidrología seca eso agrava más entonces la condición. Por lo tanto, hay un deterioro en la respuesta del sistema, en la capacidad, ¿cierto?, de la estabilidad de frecuencia, por ejemplo, y ante desconexiones intempestivas por sobre 300 megas de generación, eso implicaría, ¿cierto?, la necesidad de desconectar consumos en forma automática para mantener la estabilidad del sistema. Eso obviamente dista mucho del estándar actual de respuesta del Sistema Eléctrico Nacional, porque hay inercia, o sea, básicamente tenemos una situación con montos de inercia disponibles a propósito de la presencia precisamente de máquinas convencionales rotatorias. Así que esa es una consideración que yo creo que vale la pena revisar. Por último, respecto de la estabilidad de frecuencia, también en un retiro total del carbón al año 2025, también pueden haber episodios en donde hay complejidades, ¿cierto? Y por lo tanto el estudio también aborda alternativas para promover ciertas condiciones para que se puedan reducir en el fondo los costos operacionales de despachos forzados, que es lo que tendría que ocurrir, ¿cierto?, para poder proveer entonces al sistema de control de frecuencia. Ahora, las energías renovables podrían contribuir en una porción mínima en el tema de control de frecuencia, primaria, secundaria, terciaria, ¿cierto? Pero tenemos ahí que hacer todo un capítulo, ¿cierto?, de cómo las renovables entran, ¿cierto?, a participar de la provisión de control de frecuencia. Por lo tanto, hay un enfoque, ¿cierto?, de equipamientos dotados, ¿cierto?, con baterías, que es bastante importante, pero que hoy día no están presentes en el sistema y que se tienen que agregar. Respecto a estabilidad de tensión, también se observan problemas de estabilidad ante contingencias en algunos tramos de transmisión con alta capacidad de transferencia, fallas, ¿cierto?, identificadas entre pan de azúcar y polpaico, y por lo tanto no se estarían cumpliendo con los requerimientos establecidos de la norma técnica de seguridad y calidad de servicio. Esto entonces podría desencadenar blackouts y provocar incluso desconexiones adicionales, ¿cierto?, en cascada por subtensión. Entonces, creo que es importante señalar esto para entender por qué finalmente es complejo hacer el retiro del carbón al 2025 en las condiciones, ¿cierto?, actuales del sistema eléctrico. Vamos a revisar ahora las cifras del retiro del carbón al 2030. Evidentemente aquí hay más holgura, ¿no? Pero, de nuevo, indicar que sacar 5,5 gigas de carbón al 2030 requerirá de una adaptación del sistema con 22,5 gigas adicionales de renovable. Ya dijimos, de esos hay 10, ¿cierto?, que están hoy día en curso, y eso lo tenemos que hacer en 8 años, ¿ya? Respecto ahí de la trayectoria específica de cada una de las tecnologías, ustedes tienen esto ahí en la presentación, voy a disponer de la presentación para todos los interesados, pero de nuevo señalar, hay 10 gigas en curso, al 2025 tendríamos que agregar 5 gigas para retirar el carbón a los 2030, se descomprime entonces la tensión, ¿cierto?, generada en los próximos 3 años, pero igualmente hay que adicionar 7,5 adicional al 2030 en distintas tecnologías, una gran presencia eólica, ¿cierto?, en esta etapa hacia el 2030, entre el 2026 y el 2030, y una cantidad también sideral de gigas con mucha importancia, ¿cierto?, de las solares, la concentración solar de potencia, y el punto de cómo llegamos entonces a esa situación es que tenemos que agregar 22,5 gigas solamente, ¿cierto?, para retirar carbón al 2030. Adicionalmente, entonces, a esos 10 que ya están. O 12,5 más bien, adicional a los 10 que ya están. Entonces, hallazgos, de nuevo, mix tecnológico, yo creo que está claro, ¿cierto?, que hay una alta proporción con una alta penetración renovable. Obviamente tenemos todavía que hacer un despacho de centrales de respaldo diésel,
si es que tenemos entonces una condición de alta demanda, ¿cierto?, en algunas épocas del año, con una combinación de baja generación eólica solar, y eso incluso a pesar del despliegue de las tecnologías con almacenamiento. Por lo tanto, se hace necesario desarrollar políticas públicas que eviten esto al máximo, ¿no? O sea, tenemos que tratar efectivamente de evitar, ¿cierto?, que terminemos con un remedio peor que la enfermedad, generando en base a tecnología diésel. De nuevo, en términos de hallazgo, y yo creo que esto es importante señalarlo, aunque sea una parte un poco tediosa de la presentación, creo que es importante decir que al final, para tener el cumplimiento de estándar de seguridad y calidad de servicio, seleccionando una condición bastante pesimista, ¿no?, como la del escenario 2025 que recién revisábamos, tenemos entonces, hay algunas contingencias de generación, pero se mantiene todos los indicadores de estabilidad, pero hay una repercusión, ¿cierto?, en el deterioro de la respuesta del sistema. Pero si las energías renovables, en el fondo, se permiten, ¿no?, y se orientan hacia el aporte de control de frecuencia, precisamente ese es el punto, porque se puede prescindir de la desconexión de demanda, ya que es como el escenario menos conveniente. Por otro lado, cuando hay detección de contingencia, ¿cierto?, en algunos corredores de transmisión, como lo que señalábamos, ¿no?, en 500, entre Pan de Azúcar y Polpaico, entonces ahí hay un punto muy importante de cómo tenemos que atender esas situaciones, porque son fallas efectivamente identificadas. Al igual que en el escenario 2025, podrían darse algún tipo de escenarios de desconexión adicionales en cascada, pero por eso son tan necesarias las medidas operacionales y activos adicionales para asegurar la estabilidad de tensión ante fallas incluso del nuevo enlace HVDC, que se está esperando en el fondo para esa fecha, ¿no?, finales del 2028 a 30. Ahí yo creo que el punto de las medidas, ¿no?, de las mismas medidas que se identifican necesarias para el 2025, los STATCOM, los sistemas de almacenamiento, los condensadores sincrónicos, los EDAC, etcétera, esto permite una operación segura del sistema eléctrico y básicamente concluir que ese es el punto, ¿cierto?, de la introducción de nuevas tecnologías y sistemas de control adecuados, los requerimientos, ¿cierto?, que pueden efectivamente reducir ampliamente las contingencias del sistema. Para terminar, creo que es importante hacer el punto sobre acción y desafíos, ¿no? Tenemos un tema bastante crítico hoy día respecto, ¿cierto?, de los compromisos climáticos, ¿no? La presentación no se ve muy bien, no sé por qué, pero la letra no se alcanza a distinguir. Pero en todo caso el mensaje es este. Tenemos hoy día riesgos, ¿cierto?, muy identificados y asociados al clima, ¿no? O sea, creo que estamos todos claros que esa es la situación en donde todos tenemos que trabajar. Hay un gran amplio consenso de que los factores medioambientales van y serán, ¿cierto?, a ser las principales amenazas de la humanidad, o sea, del planeta tal cual nosotros lo conocemos hasta ahora. Entonces, la pregunta y la bajada es, bueno, ¿qué está planificando Chile en este contexto para enfrentar una década de cambios económicos, sociales y ambientales que está ligado, ¿cierto?, a el proceso de descarbonización de la matriz eléctrica, o que más bien la matriz eléctrica y la descarbonización de esta será un pilar fundamental, ¿cierto?, para abordar adecuadamente estos desafíos. El enfoque de Acera, está claro, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, creemos que esta es una tarea mancomunada, o sea, esto la verdad exige una gobernanza y una institucionalidad para la transición energética que hoy día no existe. Tampoco puede demorarse 5 o 10 años más también en implementarse. Por eso entonces decimos que ahora es cuando, y evidentemente tenemos un ritmo, ¿cierto?, de desafíos que es bastante problemático habida cuenta en el fondo de la condición en la que estamos. Entonces, creo de nuevo, para terminar, y con esto cerramos la conferencia, mi conferencia, mi participación, los diagnósticos necesarios creo que están bastante hechos, ¿no? Vamos a conocer un par de diagnósticos más, pero hoy día el llamado efectivamente
es a entender, entonces, más allá de entender, a habilitar estas condiciones que son regulatorias, técnicas y también sociales para que se ocurran, para que estas ocurran, ¿ya? De hecho, de no hacerlo, no vamos a alcanzar a construir las tecnologías necesarias para llegar a esta meta, ¿no? Todo el capítulo, ¿cierto?, de la institucionalidad es porque de no tenerla, esto es un riesgo. Y, por lo tanto, cuando pensamos en ese despliegue de los 22,5 gigas de renovables y almacenamiento al 2030, solo para hacer el retiro del carbón de la matriz, tenemos que pensar cuál es la planificación territorial con la que contamos hoy para determinar en qué áreas sí se van a desplegar las inversiones en energías renovables y en qué áreas no se van a desplegar las energías renovables para no tener conflictos sociales y probablemente ese capítulo mucho más amargo, ¿cierto?, de cualquier tipo de desarrollo de infraestructura que termina en la judicialización de los procesos de las actividades. Un punto importante también al terminar, tenemos un desafío de inversión solamente en el segmento de la generación eléctrica. Las inversiones requeridas son del orden de los 30.000 millones de dólares. Un punto del PIB son 2.800 millones de dólares. Entonces, esto es como 10, 11 puntos del PIB. La importancia del mensaje, entonces, es para entender dónde está el financiamiento de esos 30.000 millones de dólares para hacer el retiro del carbón solamente, ni qué hablar de lo que significaría en el fondo el retiro de todos los fósiles. Pero además solamente generación, a esto hay que agregarle la transformación del sistema, la matriz, ¿cierto?, de generación tiene estos niveles de inversión, pero el sistema de transmisión también requiere de un orden aproximado, ¿cierto?, de inversiones para poder hacer la transformación y la habilitación para una alta penetración renovable. Esto, por lo tanto, pensamos, ya no es solamente una tarea del Ministerio de Energía, del Ministerio de Medio Ambiente, etcétera, es una tarea mancomunada y por lo tanto tenemos entonces que hacer un esfuerzo, ¿cierto?, que excede a las capacidades ministeriales y por lo tanto hablamos entonces de la institucionalidad y la gobernanza para la transición energética. Cristina, te doy las gracias por el tiempo y por haber podido desarrollar bien en profundidad la presentación. Me tomé unos minutos más, pero muy importante entonces el aporte y muchas gracias por la invitación.